Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica. Les voy a contar una historia de la cual fui testigo y que da pie al tema de este video. Hace algunos años conocí a la esposa de un primo mío. Ella me pareció una persona que, además de muy simpática, parecía razonablemente inteligente. De inmediato me cayó muy bien. Tiempo después descubrí, no sin gran asombro, que ella se sentía iluminada y le entraba con mucha fe a todo ese ridículo mundo esotérico. Entonces ya no me pareció tan inteligente. Pero lo que de plano hizo que cayera de mi gracia fue cuando me enteré de que ella engañaba a la gente cobrándoles, porque según ella podía hablar con ángeles y daba cursos de esa mierda llamada angelología. Hoy no hablaré más de ella. En primer lugar, porque aún con toda su iluminada existencia y con el poder de hablar con seres celestiales, acabó divorciándose de mi primo y dejé de verla. Seguramente siguió con esa esotérica forma de engañar al prójimo. Y en segundo lugar, porque les quiero hablar de esta forma de engaño en el que andan metidas infinidad de personas en las que puedo distinguir dos claros grupos. Aquellos que ingenuamente creen que los ángeles existen y desean fervientemente hablar con ellos y distinguir cuál sirve para solucionar sus problemas, y aquellos desgraciados que, aprovechándose de la ingenua imbecilidad de ese grupo, los engañan haciéndoles creer que ellos forman parte de ese selecto grupo de iluminados que pueden ponerse en contacto con seres celestiales. Por supuesto, poniendo estas extraordinarias habilidades que ellos dicen poseer mediante un pago, que no es poco, a esas necesitadas personas. Un círculo perverso en el que muchos se meten pensando en que podrán solucionar todos sus problemas poniéndose en contacto con esos invisibles seres. La industria del engaño en su máximo esplendor. La estafa pseudocientífica que asombra a los más urgidos y necesitados, pero también a los más irracionales. Pero si ya creen en toda esa mega mierda religiosa, es muy fácil que caigan en cuanto defraudadores esotéricos se encuentren. Antes de entrarle a este río de aguas negras y sumergirnos en esa cloaca New Age, les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones. Además de invitarlos para que se integren a nuestro grupo de Facebook. En la descripción les dejo la liga para que lo puedan hacer. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. Para meternos en este lodazal esotérico, primero debemos conocer exactamente a lo que nos enfrentamos. Y creo que podemos empezar por tratar de definir lo que es un ángel y esa pseudociencia angelical. La angelología es una rama de la teología que consiste en el estudio de los ángeles. En el cristianismo, los ángeles son los agentes de Dios. Varias obras de la teología cristiana han inventado jerarquías de seres angélicos. La jerarquía angélica cristiana más influyente fue presentada a principios del siglo VI por un tipo que se llamaba, háganme el favor, Pseudo Dionisio Areopagita, en su obra De Celesti Hierarchia, que en buen castellano quiere decir sobre la jerarquía celestial. Este individuo afirmaba ser una figura importante que fue convertida por el mismísimo apóstol San Pablo, autor de la mayor parte del Nuevo Testamento, y su obra gozó de mucha influencia hasta que Erasmo hizo públicas las dudas sobre la edad del trabajo a principios del siglo XVI. Como podemos encontrar en la doctrina teológica de la comunión de los santos, en el paraíso hay una visión muy común y única de la verdad y la contemplación del rostro de Dios, sin ningún tipo de diferencia entre ángeles o almas humanas. La Summa Theologiae afirma que existen diferentes grados con respecto a la creación sobre el poder de la intercesión a Dios y de entrega directa en las vidas humanas. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, que en su párrafo 328 nos dice esto: la existencia de los seres espirituales, incorpóreos, que la Sagrada Escritura suele llamar ángeles, es una verdad de fe. O sea, si eres católico lo debes creer sin hacer preguntas, que eso de preguntar es del demonio. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma también lo siguiente: toda la vida de la Iglesia se beneficia de la misteriosa y poderosa ayuda de los ángeles. Desde su comienzo hasta la muerte, la vida humana está rodeada por el cuidado vigilante e intercesión de los ángeles. Cristo es el centro del mundo angélico. Ellos son sus ángeles. Le pertenecen porque fueron creados por Él y para Él. Según esto que les acabo de decir, los ángeles fueron creados por Dios antes de la creación del universo y por supuesto antes de que dos adolescentes a los que les gustaba andar
por ahí en pelotas, o sea, Adán y Eva, estuvieran gozando como inquilinos del jardín del Edén y arrancando manzanas de un árbol sin el permiso de su creador. A los ángeles se les cataloga como seres superiores, por lo que se les considera superiores a la humanidad, lo cual me lleva a repetirles a esos ilusos e irracionales religiosos que cuando se les muere un ser querido y andan por ahí pensando que se va a convertir en un angelito que los cuidará desde quién sabe dónde, que eso no sucede, irracionales. Lean su Biblia. Ahí dice clarito que los muertos dormirán hasta el juicio final. Los ángeles, según esta mitología, son seres especiales, son otra raza de creaciones divinas. Ustedes no se convertirán en nada. Bueno, a lo mucho en zombies o en una comida muy nutritiva para gusanos, pero no en ángeles. Los ángeles son ángeles y ustedes son ustedes. Como comentaría Agustín de Hipona, Los ángeles estaban experimentando algo nuevo a medida que se desarrollaba la creación de Dios. Los ángeles buenos buscan, en todo momento, dirigirnos hacia la verdadera fuente de la felicidad. Nos alientan en la adoración a Dios. lo cual, sin evidencia que lo sustente, lo que dijo el tal San Agustín es una verdadera insensatez. En diversas culturas se adoraban ángeles. Se comenzó a creer que eran mensajeros entre Dios y los hombres, como si a un Dios omnipresente y omnipotente le fuera muy complicado estar junto a su creación personalmente y necesitara urgentemente de intermediarios. Luego los pueblos asirios y griegos, en paralelo a los ángeles, añadieron alas a dioses como Hermes o Eros, el dios del amor apasionado. En la Tanaj hebrea solo se da nombre a dos ángeles, el famosísimo arcángel Gabriel, que según se cree iluminó al entendimiento de Daniel, que aquí entre nos era un poco imbécil, y al no menos famoso arcángel Miguel, considerado por el público como el protector de Israel, como lo podemos leer en Daniel 12:1. En el libro de Tobías aparece otro arcángel, un poco menos famoso, que por supuesto no tiene tantos followers como los otros dos. Este se llama Rafael. Fuera del canon, en el libro de Enoch, se dice que los ángeles asistieron como invitados VIP a la ceremonia de la entrega de la ley mosaica, una ceremonia que tuvo grandes invitados y la presentación de Ángela Aguilar, de la que muchos pensaron que la había mandado el demonio para echarles a perder la fiesta. En el Nuevo Testamento, los fariseos creían que los ángeles comunican al hombre con la voluntad de Dios, mientras que los saduceos no creían en esas estupideces de ángeles y mucho menos en espíritus. Por eso me caen bien los saduceos. Irineo fue el orate que inventó la jerarquía entre los ángeles, mientras que Orígenes creía que si un ángel puede caer de la gracia de Dios, un demonio puede convertirse. Jerónimo salió con la jalada de que al nacer a cada persona se le asignaba un ángel guardián. Dionisio no se quiso quedar atrás en cuanto a la invención de pendejadas, y en el año 500 de la era común dijo que un ángel es la completa imagen de Dios. Gregorio Magno, por su parte, aseguraba que los ángeles tenían poder sobre cuerpos celestiales, mientras que Pedro Lombardo pensaba que un ángel podía cuidar a muchas personas. En la Biblia se mencionan varios tipos específicos de seres celestiales, ya sea que uno tenga una postura de que son tipos especiales de ángeles, en un sentido amplio del término, o que la postura sea que son seres celestiales distintos de los ángeles, pues de todas formas ambas creencias están de acuerdo en que son seres espirituales creados que están para servir y adorar a Dios. La primera jerarquía angélica es la que contempla directamente a Dios y canta su gloria. Esta clase de ángeles, a su vez, está dividida, como veremos ahora. Serafines. La tradición coloca a los serafines en el top de la angelología cristiana y en el quinto rango de 10 en la jerarquía angélica judía. En un pasaje del libro de Isaías, se usó el término ángel para describir seres de 6 alas que vuelan alrededor del trono de Dios gritando «Santo, Santo, Santo», lo cual a mí personalmente se me hace una verdadera idiotez, ¿no? Imagínense a esos ángeles gritándoles eso por una eternidad, oigan, nadie soportaría eso. Es como si los amarraran y los obligaran a escuchar canciones de Arjona, ¿no? Por los siglos de los siglos, amén. Esta escena del trono, con su triple invocación a la santidad, influyó profundamente en la teología, la literatura y el arte que vinieron posteriormente.
Su influencia se ve con frecuencia en obras que representan ángeles, cielo y apoteosis. Los serafines se mencionan como seres celestiales en el libro no canónico de Enoc y el libro canónico del Apocalipsis. También aparecen en el de Isaías, del cual les traigo un pequeño fragmento. En el año que murió el rey Osías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo, y encima de él estaban los serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. No, hombre, ya me imagino esos serafines estrellándose con todo por esa costumbre de taparse la cara con sus alas. Querubines. En la jerarquía celestial los siguientes son los querubines. En el libro de Ezequiel se representa al querubín con 2 pares de alas y 4 rostros. El de un león, un buey, un humano y un águila. Sus piernas eran rectas, las plantas de sus pies como pezuñas de toro, relucientes como bronce bruñido. La tradición posterior les atribuye una gran variedad de apariencias físicas. En la tradición cristiana occidental, los querubines se han asociado con Cupido, lo que resulta en representaciones de querubines como niños pequeños, regordetes y alados. Santo Tomás de Aquino imaginó, seguramente en un delirio alcohólico, al mismísimo Satanás como un querubín caído. Pero ya saben cómo eran esos santos primitivos, ¿verdad? Se la pasaban alucinando estupideces. Tronos. Los tronos son una clase de ángeles basados en una interpretación medio mafufa del libro de Colosenses. Según Pedro, Cristo se había echado un viajecito al cielo y ángeles, autoridades y potestades se habían sometido a él. Pseudo Dionisio de Areopagita, en su libro que ya mencioné, incluye a los tronos como el tercero más alto de los 9 niveles de ángeles. Uno de los rollos del Mar Muerto los interpreta como ángeles. Estas ruedas, a las que se hace referencia en Ezequiel, se han asociado con Daniel. Son 4 ruedas cubiertas por ojos, cada una compuesta de 2 ruedas anidadas que se mueven junto a los querubines exactamente debajo del trono de Dios. ¿Ya existía el pastito vacilador en esa época? ¿O qué demonios se metía esa gente? La segunda jerarquía angélica es la poseedora de la fuerza de ejecución de los planes de Dios y se compone de estas criaturas, miren. Las dominaciones o dominios Se presentan como la jerarquía de los seres celestiales señoríos. Las dominaciones regulan los deberes de los ángeles inferiores. Es solo con extrema rareza que los señores angélicos se dan a conocer físicamente a los humanos. No se mezclan regularmente con la chusma. Las virtudes son aquellos ángeles a quienes Dios creó para ser portadores de la gracia divina y del valor, lo que sea que esto signifique, dedicándose a que el ser humano se acerque a Dios para estar en comunión con Él. Aparecen mencionados en el versículo de Efesios, donde se declara que Cristo está por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y de todo cuanto tiene nombre no solo en este mundo, sino también en el venidero. Las potestades tienen la función de mantener el equilibrio cósmico y las leyes físicas. Y como si esto no fuera suficiente chamba, también los pusieron para vigilar el mundo espiritual y su relación con el mundo físico. Son mencionados en varios textos bíblicos, como en uno de Pedro, donde en un pasaje extremadamente aburrido, como todo lo que aparece en la Biblia, se declara que a Cristo le están sometidos los ángeles, las dominaciones y las potestades. Los ángeles que pertenecen al equipo de la tercera jerarquía angélica tienen como misión la de actuar como mensajeros divinos. Sus miembros son los principados, que se encargan de ser los guardianes de las naciones, supervisando aquellos eventos que las afectan y manifiestan el dominio de Dios sobre la naturaleza. Aparecen mencionados en la carta de Pedro a los Efesios, donde se habla de que para la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada en los principados y a las potestades en los cielos, mediante la Iglesia. Arcángeles. La palabra arcángel solo se usa 2 veces en el Nuevo Testamento, en la carta 1 de Pedro a los tesalonicenses y en Judas. En la mayoría de las tradiciones cristianas, Gabriel también se considera un arcángel, pero no existe un apoyo literario directo para esta suposición. El término arcángel aparece solo en singular, nunca en plural, y solo en referencia específica a Miguel. El nombre de arcángel Rafael aparece solo en el libro de Tobías, que es considerado como un libro deuterocanónico por los católicos y también por los cristianos ortodoxos orientales y en parte por los anglicanos. Sin embargo, el libro de Tobías no es reconocido por la mayoría de las denominaciones protestantes. En este libro, Rafael le dice a Tobías que él era uno de los 7 que están ante el Señor. Y generalmente se cree que Miguel y Gabriel son 2 de los otros 6. Un cuarto arcángel es Uriel.
El nombre de Uriel no se menciona en la Biblia cristiana occidental, pero juega un papel destacado en un libro apócrifo leído por cristianos ortodoxos, anglicanos y rusos, el segundo libro de Esdras. En este libro, Uriel va de chismoso con el profeta Esdras y le revela 7 profecías. También juega un papel protagónico en el libro apócrifo de Enoc, que es considerado canónico por las iglesias ortodoxas y católicas de Etiopía. La iglesia católica generalmente no considera a Uriel como un ángel, y el libro de Enoc tampoco es parte de la Biblia católica utilizada por la mayoría de los católicos. Otra posible interpretación de los 7 arcángeles es que estos 7 son los 7 espíritus de Dios que están ante el trono descrito en el libro de Enoc y en el Apocalipsis. Se dice que los 7 arcángeles son los ángeles de la guarda de las naciones y los países y se preocupan por los problemas y eventos que los rodean. Que si ven el derroche del Tren Maya, ahí están. Que si fue fraude lo de Miss Universo, ahí están. Que si la guerra de Palestina, que si hace un daño la música de Arjona y todos esos grandes asuntos mundiales. Es más, el arcángel Miguel es visto tradicionalmente como el protector de Israel y de la iglesia. Pero tenemos un ángel adicional, uno con nombre de Transformer, Metatron. Este abuelito de Optimus Prime entró a la tradición cristiana a través de la cábala judía. Se presenta en el Talmud de Babilonia como un escritor celestial y en el Zohar como el rey de los ángeles. A este ángel, debido a su gran capacidad y desempeño, se le contrató para que hiciera la nada despreciable chamba de ser el jefe de los arcángeles. Y no solo eso, sino que se le otorgaron, en una linda ceremonia con desayuno y todo, los secretos sagrados de la creación. Ángeles. Los ángeles ocupan el lugar más bajo. Son, digamos, la perrada de todo este embrollo celestial. Su principal ocupación, más bien su única ocupación, es tener entretenido a Dios dándole alabanzas y adoración. De una manera diaria e incesante. Esta aburridísima chambita se las asignaron porque la Biblia dice que Dios es digno. No sé exactamente qué tiene que ver la dignidad con que te estén chingando a todas horas con cánticos y alabanzas. Otras funciones de los ángeles, aparte de tener todo el paraíso bien barrido y trapeado, son las de traer la ley de Dios a su pueblo, ejecutar los juicios de Dios sobre sus enemigos, juntar a los elegidos en la segunda venida de Jesús, cosa que no ha ocurrido, y como están las cosas, mejor que se vayan olvidando de esa asignación, y asistir en lo que la iglesia afirma será el día del juicio final. Básicamente los están citando para que cuiden el orden y no haya robos. Son como los policías celestiales. Una variante particular de este equipo de ángeles rasos es un grupo de élite con entrenamiento especializado en lo que se le denomina en términos angelólogos ángeles de la guarda, y del cual el mismísimo Dios le asigna a cada persona terrenal a uno con la única misión de protección, guarda y guía durante la vida del individuo en la tierra para facilitarle la entrada al paraíso. Bueno, pues ya que conocemos esta mega jalada de la mitología cristiana, pues encontramos que hay básicamente ángeles para todo. Y yo creo que deben ser millones solo para ese grupo de ángeles de la guarda, ¿verdad? Que dicho sea de paso, se ve por todas las tragedias que nos pasan o que vemos en los medios, pues que no hacen muy bien su chamba, ¿no? Pero vamos a entrarle al negocio del ángel, a la comercialización de esta mitología para beneficio de unos pocos iluminados que se creen tan chingones que pueden hablar con estos seres a los que nadie ha visto y además cobrar por ser los intermediarios. Las personas que afirman hablar con ángeles pueden ser descritas como angelólogos, terapeutas angélicos o simplemente pinches orates, dependiendo de sus prácticas y creencias. Su supuesta habilidad se basa en la creencia de que pueden establecer una comunicación espiritual con estos seres celestiales a través de varios métodos. Visión y audición. Este simpático medio de fraude es donde estos estafadores aseguran ver y escuchar a los ángeles desde la niñez. Comunicación mental. En este segmento están los defraudadores que creen que los ángeles se comunican de forma directa a través de pensamientos o lo que ellos llaman inteligencia pura, que fluye en la mente del receptor de estos mensajes angelicales. Sueños y visiones. Es en donde la comunicación con un ángel o varios puede ocurrir a través de sueños, visiones o profecías. Sensaciones e intuición. Muchas de estas personas iluminadas dicen experimentar una fuerte intuición, una gran sensación de paz y consuelo, o reciben señales como números repetitivos que estos seres de luz interpretan como mensajes de algún ángel. Es muy importante mencionar
mencionar que estas personas basan su estafa en los principios básicos de las religiones como la cristiana, donde se describe la comunicación con ángeles. Ahí en la Biblia, utilizan a su favor estos versículos para desarrollar su intrincado método de estafa con la supuesta comunicación con seres angelicales. El fenómeno de las personas que afirman comunicarse con ángeles ha generado un debate muy importante en la sociedad, sobre todo en la escéptica. Y las autoridades ya han advertido de que estos supuestos servicios esotéricos son, en realidad, fraudes muy elaborados para estafar a individuos vulnerables. Las estafas en el ámbito espiritual y esotérico son muy comunes. Los delincuentes o iluminados se aprovechan de la fe, la esperanza y la desesperación de las personas para obtener dinero e información personal. Estos individuos, que se hacen pasar por guías espirituales o mediums, suelen contactar a sus víctimas a través de redes sociales como Facebook o WhatsApp, creando perfiles falsos que parecen legítimos. Uno de sus modus operandi es el siguiente, miren. Tras una consulta inicial, a menudo gratuita o de muy bajo costo, ganan la confianza de la víctima y obtienen información personal, como dónde vives, tu trabajo, tu estado civil y mucho más, ¿no? Posteriormente, esta información puede ser utilizada para extorsionar a la persona que va con ellos o para solicitar sumas de dinero cada vez más grandes por servicios como limpiezas espirituales, curaciones cuánticas o mensajes urgentes de los ángeles. Las víctimas reportan grandes pérdidas económicas de miles de dólares y a menudo sufren un daño emocional significativo al sentirse traicionadas en su fe. Se han reportado casos de ángeles sanadores que operan en la oscuridad, cobran por sus servicios y prohíben el uso de celulares en sus consultorios, generando sospechas de montaje para sacar dinero a la gente necesitada. También se han documentado casos de pastores que usan la fe para estafar a sus feligreses con falsas inversiones. Se ha reportado que estos estafadores se hacen pasar por astrólogos, psíquicos y por extensión expertos en ángeles, con el objetivo de engañar a las personas y robarles su dinero. En resumen, el fraude de la angelología no suele cuestionar la existencia de los ángeles como figuras de fe, sino que se dirige a las personas y prácticas que comercializan y prometen resultados tangibles y milagrosos a través de supuestos métodos de interacción angelical sin ningún fundamento real. Y esto no es nuevo, Ya en 1832 hubo un caso de un montaje orquestado por un hombre llamado Johannes von Mainz, que engañó a todo un pueblo al hacer pasar a su hijo por un ángel. Miren, lo cubrió con un papel que parecía como de oro y fingió que hablaban en latín, alemán y una lengua que ellos mismos habían inventado. Otro de los métodos de estos iluminados y contactados por ángeles son los cursos para que tú puedas comunicarte con tu ángel, recibir algún tipo de beneficio espiritual o de plano arreglar tu vida, esa que tú sientes que está toda embrollada y sin salida. El asunto de los cursos es genial, No sé cómo le hacen para tener clientes, pues sus anuncios son verdaderamente de risa loca. Veamos un ejemplo que conseguí en internet, miren. Ellos prometen que si tomas ese curso, pagando por supuesto, podrás saber lo siguiente. Cómo entrar en el reino de lo sobrenatural, cómo descubrir la presencia de un ángel, cómo hablar con un ángel, cómo recibir asistencia en todas las áreas de tu vida a través de un ángel, cómo encontrar el propósito de tu vida con la ayuda de los ángeles, dónde conectar con los ángeles en el cielo. La variedad es enorme, pero la verdad es que con estas ya anda uno medio muerto de la risa, ¿verdad? Y no solo puedes recibir estos beneficios que son como los básicos, ¿no? Por una cuota adicional puedes convertirte en un asesor del cielo y aprender cómo entrar en el tercer cielo y convertirte en un agente activo del propósito divino del Creador. Un facilitador que transforme la vida de los engañados y que también ayude a transformar la vida de otros. O sea, que básicamente estás pagando para saber cómo estafar con esta mamada a otras personas y recuperar lo que ya invertiste siendo estafado. Para ponerle solo un ejemplo, Norma Vega es una de las muchas personas que se dedican a esta estafa y se autodefine como una hija del Dios Altísimo que ha recibido dones a muy temprana edad. Dice que es una mujer que ha tenido que enfrentar múltiples situaciones muy dolorosas, como la pérdida del amor de su vida, maltrato físico, verbal, quiebras económicas, entre muchas otras calamidades. Además, y esto es para morirse de la risa, tuvo que enfrentar la magia negra y el vudú, eso lo dijo, los cuales casi la aniquilan. Hasta que en un momento dado, un momento de desesperación total y de querer terminar con su vida, Jesús llegó a su rescate.
Desde ese momento, ella dice, su vida se partió en dos y ahora es una nueva criatura del Señor. Y dice que por todo esto, ella está capacitada para poder compartirle a sus clientes lo que le pasó. Claro, con la ayuda de un número indefinido de ángeles del Señor. En muchas tradiciones religiosas, la comunicación con ángeles es vista como posible, ocurriendo a través de sueños, visiones o visitaciones directas ordenadas por una entidad superior. Desde la perspectiva racional y escéptica, no existe evidencia científica verificable, primero, de que estos seres existan y segundo, que los humanos puedan comunicarse con ellos, y cualquier afirmación de este tipo se considera pseudocientífica o en el peor de los casos un megafraude. Hablar con seres divinos siempre ha sido un modo de distinguirse de los demás, una forma de sentirse iluminado, seleccionado o elegido por un ser del cual no se puede probar su existencia, pero que causa admiración del crédulo y por consecuencia el aprovechamiento de esa credulidad para obtener un beneficio económico. El dinero siempre estará presente en esta fraudulenta actividad. Yo les recomendaría a mis amigos irracionales que antes de aceptar este tipo de idioteces como una verdad incuestionable, se pregunten si es lógico que alguien les diga que puede hablar con ángeles, pero que para hacerlo tienen que darle dinero. También les recomendaría que sean muy cautelosos con esa publicidad engañosa a la que están expuestos. No crean todo lo que leen en internet y en otros medios. Denuncien cualquier actividad sospechosa a la policía o a las autoridades competentes si sospechan de un fraude o una extorsión. En estos días donde el hackeo de la información está a la orden del día, hay que ser muy cuidadosos a quienes les damos cualquier tipo de dato personal. Y sobre todo, duden de quienes les prometen dar soluciones mágicas a problemas reales a cambio de dinero. Bueno, creo que esto es todo lo que puedo decir al respecto. Así que podéis ir en paz, que este video ha terminado. Espero que haya sido de su interés y utilidad. Nos vemos en el próximo, Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.